rápido o yo estoy muy ocupado que el tiempo se me va demasiado rápido. Ya una vez más por acá, día domingo, gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de vernos. Gracias a cada uno de ustedes que hace el esfuerzo para acompañarnos en vivo y gracias a todos aquellos que pues de forma diferida eh, toman el tiempo para escuchar la palabra de Dios y pues poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Abra por favor su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Voy a dar lectura al versículo 9 allí de ese capítulo y como siempre pues a partir de allí vamos a iniciar la meditación en la palabra de Dios. Y pues esperando en Dios que sea de bendición y siguiendo en la tarea de que podamos entender, de que podamos comprender la obra de Dios, lo que Dios ha hecho a lo largo de la escritura. Y pues dice el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 y cantaban un nuevo cántico diciendo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, Señor, perdón, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vamos a compartir bajo este título, Somos para Dios. Usted y yo somos para Dios, fuimos redimidos para Dios. Así que eh, pues si hasta hoy no lo sabía, pues hoy le va a ayudar la palabra de Dios a comprender quién es el dueño suyo o de quién somos, a quién le pertenecemos. Y hay cosas que por la misma costumbre que traíamos, el lugar de donde veníamos, pues seguimos con algunas eh, mañas que se nos han pegado y a veces cuesta salirnos del molde en el cual nos habían metido para poder llegar al conocimiento de la verdad. Y yo le animo a que pueda, pues, eh, hacer el esfuerzo de entender y poder salir del molde en el cual estábamos metidos, porque todos hemos estado en contacto de el evangelio que han llamado cristocéntrico, el evangelio cristocéntrico, donde todo lo que se hacía, donde todo lo que se decía giraba alrededor de Cristo. El mensaje que se daba, las canciones que se cantaban, todo lo que se hacía era alrededor de Cristo, todo dirigido a Cristo. Pero si usted estudia con detenimiento la escritura, la palabra de Dios, se va a dar cuenta que el mensaje de los apóstoles no era cristocéntrico. El mensaje de los apóstoles era la reconciliación para con Dios por medio de Jesucristo. El mensaje de la reconciliación para con Dios. Nosotros nos debemos reconciliar con Dios. Pero el mensaje cristocéntrico le va a decir a usted se debe reconciliar con Jesucristo, como si usted le había hecho algo malo a Jesucristo, como si usted hubiese pecado contra Cristo,
cuando en realidad la Biblia dice que nosotros debemos reconciliarnos con Dios. ¿Ve? Dice, reconcíliate con Dios. Entonces, este, ese mensaje cristocéntrico nos alejó del verdadero mensaje que el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que nos redimió para Dios, para llevarnos a Dios, para que conociéramos a Dios, para que alabáramos a Dios, para que exaltáramos al Dios del cual nosotros somos, eh, pues, y fuimos hechos para honra y gloria suya. Y quiero aclarar para que alguien no vaya a malentender, no es malo, no es pecado hablar de Jesucristo. No, yo no estoy diciendo que es malo hablar de Jesucristo, que sea malo contar o decir lo que Jesucristo hizo. No, nosotros obtenemos hoy muchas cosas de Dios gracias a Jesucristo. Gracias a lo que hizo el Señor Jesucristo, nosotros nos acercamos a Dios. Gracias a lo que hizo Jesucristo, nosotros recibimos de Dios. Gracias a lo que hizo Jesucristo, tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Gracias a lo que hizo Jesucristo, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra provisión viene del Padre de las luces. Allí es donde estamos anclados. Y quiero hoy dejar constancia que detrás de todo lo que hizo el Señor Jesucristo está alguien planificando y ejecutando, llevando a cabo un plan por medio del Señor Jesucristo. Dios está detrás de nuestro Señor Jesucristo y por eso no podemos hablar solamente de Jesucristo. Es necesario hablar de aquel que envió al Señor Jesucristo. Es necesario hablar del Padre. Necesario que hablemos del Padre. Y mire que fui bien claro. Detrás de Jesucristo. Dije, ¿quién está detrás de Jesucristo? Y estoy siendo claro porque yo no estoy diciendo metido dentro de Jesucristo, para que no se me vaya a confundir, porque algunos creen que es que el plan que hizo Dios fue meterse dentro de Jesucristo y para algunos otros el plan de Dios fue convertirse en Jesucristo. Y eso es totalmente falso. Dios planificó estar detrás de Jesucristo, apoyando a Jesucristo, respaldando a Jesucristo, glorificándose por medio de Jesucristo para que nosotros podamos obtener todo lo que hoy podemos obtener de Dios. Y cuando usted estudia la palabra de Dios, usted va a encontrar que el propósito, el plan de Dios fue eh, eh, designar un Salvador, poner sobre este Salvador su Santo Espíritu para glorificarse por medio de él. Vaya el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 18. Mateo, capítulo 12, versículo 18. Allí dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Mire, he aquí mi siervo, hablando Dios, he aquí mi siervo a quien he escogido, un siervo que Dios escogió y le dice mi amado, en quien se agrada mi alma. Dice, pondré mi espíritu sobre él. Mire que no dice, me convertiré en él. Tampoco dice, me meteré dentro de él. Dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. A los gentiles anunciará juicio. Entonces,
Este es lo que Dios planificó y lo vamos a ver a lo largo de este mensaje. Si tomamos como ejemplo la salvación, que es algo que nosotros debemos tener bien claro en nuestra vida cristiana, la salvación. La salvación es gracias a Cristo, pero debemos comprender que la salvación no fue un invento de Jesucristo. No fue que a Jesucristo se le ocurrió, ay, ¿qué tal si salvamos a los seres humanos? No, la Biblia dice que Dios socorrió, fue Dios quien socorrió. De manera que no fue un invento de Jesucristo, sino que Dios planificó salvarnos. ¿Y cómo lo iba a hacer? Por medio de Jesucristo. Entonces, detrás del autor material, que es el Señor Jesucristo, detrás del autor material de nuestra salvación, está el autor intelectual, que fue quien planificó nuestra salvación. Y antes que alguien vaya a decir, esas palabras no salen en la Biblia. Sí, yo entiendo. Estoy usando dos palabras que en la Biblia no está, autor material y autor intelectual. No existían quizás para esa época esos conceptos, pero le estoy diciendo para que usted pueda entender qué es lo que Dios hizo. Dios es el autor intelectual, quien planificó, quien organizó todo, y Jesucristo, el que materializó por medio del quien Dios llevó a cabo estas cosas. Por eso es que usted en Isaías capítulo 49, versículo 6, va a encontrar que Dios dijo del Señor Jesucristo, Dios dijo, poco es para mí que tú seas mi siervo. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas, oiga bien, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, para que seas mi salvación. De manera que aquí hay una designación, aquí hay una asignación. Dios lo asignó para que fuese la salvación de Dios hasta lo postrero de la tierra. Se lo encomendó, le encomendó ser la salvación hasta lo postrero de la tierra. Vemos claramente que el Señor levantó al Señor Jesucristo y me escuchó hoy decir dos veces Señor, no se vaya a asustar, eso existe en la Biblia. El Señor de mi Señor le levantó a mi Señor y ya suena trabalengua. Dios levantó al Señor Jesucristo para que sea el Salvador. Entienda, por favor, no para que Jesucristo nos salve a nosotros para Cristo o para Él, sino para que nos salve para Dios. ¿Ok? El trabajo que hizo el Señor Jesucristo no fue venir y buscar adeptos, de venir y buscar seguidores para Él, sino que el Señor Jesucristo vino a buscar seguidores para Dios. Gracias a Dios por toda esta tecnología que hoy manejamos, que incluso estos términos que no aparecen en la Biblia, hoy los podemos usar para que nos podamos comprender lo que ya la Biblia estaba describiendo. ¿Ok? Usted consigue que la gente hace publicaciones en Facebook, en, en TikTok, en YouTube, en todas estas plataformas, y entonces le dice, dele like, sígame en las redes, dele like para que el algoritmo nos ayude, que no sé cuándo, y ellos están buscando cada vez más seguidores, seguidores para ellos, porque ellos son la estrella. Pero el trabajo del Señor Jesucristo no fue buscar seguidores para Él, sino buscar seguidores para Dios. ¿Ok? Fue buscar quien sirviera a Dios. Y si no me cree,
Recuerde que en el libro de Juan, no va a aparecer en pantalla, pero en el libro de Juan, capítulo 4, usted puede conseguir el versículo que dice, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso no lo va a encontrar que lo diga del Señor Jesucristo por ninguna parte, pero va a encontrar que dice, el Señor Jesucristo o Cristo está buscando adoradores que le adoren. No, dice, el Padre busca adoradores que le adoren. Eso está en el libro de Juan, capítulo 4, en la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Entonces, Dios levantó un Salvador, como dice en Lucas capítulo 1, versículo 69, Lucas 1, 69, dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su padre, un poderoso Salvador en Hechos 13, 23, de la descendencia de este conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. De manera que el Señor Jesucristo no se autonombró Salvador, ni a él se le ocurrió salvarnos, fue el mismo Dios quien le levantó como Salvador y detrás de su venida, entienda esto bien claro, detrás de la venida del Señor Jesucristo está Dios, quien fue el que planificó todo. Apocalipsis 5:9, donde empezamos y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Nos has redimido para Dios. Nos has redimido no para que seamos Dios, sino para que le pertenezcamos a Dios, para que seamos de Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Ahora, le hago una pregunta. ¿Para qué Dios quiere salvarnos? ¿O para qué quiere Dios salvarnos? Note que no le dije, ¿por qué quiere Dios salvar? No, porque no cabe duda de que el hombre que está en pecado necesita ser salvo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón por la que Dios quiere salvarnos? ¿Qué se propone Dios con nosotros? ¿Qué es lo que Dios está planificando? Bueno, cuando Dios planificó la salvación, que la planificó desde antes de la fundación del mundo, lo hizo para que nosotros llegásemos a ser sus hijos. Para eso Dios planificó la salvación, para que nosotros llegásemos a ser sus hijos. Ese es el propósito, que seamos sus hijos. Y permítame recalcarlo, porque nosotros no somos hijos de Jesucristo. Nosotros no somos hijos de Jesucristo, nosotros somos hijos de Dios. Que usted se va a encontrar en el camino muchísima gente que es hijo de Jesucristo. Sí, para ellos Jesucristo es su Padre. Nosotros no somos hijos de Jesucristo. Y por eso somos tan diferentes, porque no somos hijos de Jesucristo. Somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Somos hijos de Dios. Gálatas 3, 25 y 26 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de quién. Todos sois hijos de quién. Todos sois hijos de Dios. ¿Cómo fue eso? Por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y nos deja ver la escritura cuál fue el proceso por el cual nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios.
Vuelvo y pregunto, ¿hijos de quién? Hijos de Dios. Entonces ahí está la función de Jesucristo. Dios lo levanta como Salvador para que todo el que cree en Jesucristo entonces pueda ser llamado hijo de Dios, atestiguando o dando testimonio de esto el Espíritu de Dios, de que nosotros somos hijos de Dios. Eso lo dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de quién? ¿De quién son hijos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, vuelve y lo dice, de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora entonces, como hijos de Dios, somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios y fíjese que no dice allí que nosotros seamos herederos de Cristo. Nosotros somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios juntamente con Cristo, porque el Señor Jesucristo también es un heredero de Dios. Es coheredero con nosotros, o bueno, nosotros somos coherederos juntamente con Cristo para heredar de Dios todo lo que Dios tiene que darnos a nosotros. O debe darnos porque no es obligación, pero debe darnos porque Él lo prometió. Lucas 20:35, nosotros vamos a ver que esta distinción de hijos de Dios no solamente es ahorita que estamos vivos, sino después que resucitemos. Lucas 20:35, 36 dice más, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de quién. ¿De quién son hijos? Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección, al ser hijos de la resurrección. Entonces, bueno, si usted estaba pensando que era hijo de Jesucristo, permítame decirle que ese no es el plan de Dios. Entonces yo le invito a que se pase para este otro lado y que llegue a ser hijo de Dios, que deje de ser hijo de Jesucristo y este, pues pase a ser hijo de Dios, porque si usted sigue siendo hijo de Jesucristo, entonces será nuestro sobrino, ¿no? Porque será hijo de nuestro hermano, pero no hijo de Dios. Entonces necesita pasarse para este lado, pues será nuestro sobrino, no hijo de nuestro sobrino, me equivoqué allí, dije hijo de nuestro sobrino, no, será sobrino nuestro. Ese es lo correcto, porque es hijo de nuestro hermano y entonces necesita pasarse a este lado para que sea hijo de Dios. Ese es el plan de Dios, hacernos hijos de Él, hijos de Dios, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios creó a Adán, Él lo hizo pensando en el Señor Jesucristo, pensando en crear una descendencia para Dios. Jesucristo es el modelo que Dios tuvo presente para crear a Adán. Y esto era para que nosotros nos pareciéramos al Hijo de Dios, ese Hijo que Dios haría nacer cuando se cumpliese el tiempo, lo haría nacer de una o por medio de una mujer. Malaquías capítulo 2, versículo 15 dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Este versículo lo hemos leído un montón de veces y muchas veces pasamos rápido, de largo, por esta expresión, porque buscaba una descendencia para Dios. Buscaba una descendencia para Dios. Así que a Dios le basta con uno solo para levantar a partir de ese uno, levantar una descendencia. El Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación, perdón, de ellos. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Cuál era su propósito? Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, muchos hijos. De manera que el propósito de Dios es convertirnos en hijos y como hijos entonces darnos a heredar lo que es de Él, pues darnos a heredar a cada uno de nosotros. Esto lo planificó Dios así, con bastante antelación, mucho antes que cualquiera hubiese nacido, mucho antes de cualquier ser humano en la tierra, Dios lo planificó. En Efesios 1:3 al 6 nos dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, ¿cuándo nos escogió? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. ¿Cuándo nos predestinó? Antes de la fundación del mundo. Dice, para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mire el plan, mire la planificación que Dios hizo, para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque así le plació, porque así lo quiso, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Dios eh, en ese diseño que hizo, estableció cada cosa que iba a acontecer, cada cosa que haría para poder beneficiarnos a nosotros y que llegásemos a ser llamados hijos de Dios. Romanos 8:29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es Romanos 8:29, para que fuésemos o fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces somos de Dios, somos de nuestro Padre, le pertenecemos a Dios, porque fue Dios quien nos compró, fue Dios quien nos redimió y nos redimió con la sangre del Cordero. Nosotros encontramos en Primera de Juan 4:6 que dice que nosotros somos de Dios. Así dice Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. ¿De quién? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y Primera de Corintios 6:19 y 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu,
los cuales son de quién, los cuales son de Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces somos de Dios porque fue Dios quien nos redimió. Fue Dios quien nos redimió. Ahora, usted me puede decir, pero ¿cómo es que Dios nos redimió si el que murió en la cruz del Calvario fue el Señor Jesucristo? ¿Cómo nos redimió Dios? Bueno, s- usted tiene razón cuando dice que fue el Señor Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario, pero recuerde que todo esto ocurrió porque Dios así lo planificó. Dice el libro eh, de los Salmos, capítulo 24, perdón, Salmos capítulo 24, 1, nos recuerda que todo, no hay nada, nada que no le pertenezca a Dios. Todo le pertenece a Dios. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, todas estas cosas, incluyendo los seres humanos eh, que habitan en el mundo, le pertenecen a Dios, porque Dios es su creador. Así dice el libro de Isaías 45, 11 y 12. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé toda ella, sobre ella, perdón, al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército. Entonces, Dios como creador es el dueño de todo lo creado y de todo ser viviente creado sobre la tierra. Aún dueño del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le pertenece a Dios. Por eso usted va a encontrar la expresión en la Biblia, el Cristo de Dios, porque el Cristo le pertenece a Dios, es de Dios. Lucas 9:20, él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios, el Cristo de Dios. Fue Dios entonces quien entregó al Cordero, quien proveyó el Cordero para el holocausto. Y no fue como les gusta decir a algunos por allí, no voy a dar nombres para que no herir susceptibilidades, pero cada quien sabe lo que cree, ¿no? Sabe lo que predica. Entonces dicen, es que hubo una reunión allá en el cielo y entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y quién de nosotros va a ir? Entonces el Hijo le dijo, yo voy y voy a salvar a la humanidad. Eso no existe y ni existió ni existirá jamás. No fue que el Hijo se ofreció a venir a hacer la redención, porque no existía. ¿Cómo se puede ofrecer si no existía? Entonces nosotros debemos entender que fue Dios quien entregó al Cordero, fue Dios quien se proveyó del Cordero para el holocausto. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios lo engendró al Señor Jesucristo. Dios hizo nacer de su voluntad al Señor Jesucristo para darlo como propiciación por nuestros pecados. Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy para que vea usted allí que fue Dios quien engendró al Señor Jesucristo y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Entonces nosotros fuimos redimidos porque Dios usó la figura de redimir o de redentor, fuimos redimidos. ¿Y en qué consiste esta figura? Bueno, vamos al diccionario de la lengua española, lo que significa redimir, para que usted vea cómo
describe lo que Dios hizo por medio del Señor Jesucristo. Redimir es rescatar, este, bueno, esa sí no está en pantalla, discúlpenme allí, debí ponerle el, la definición del diccionario, pero redimir es rescatar. Y rescatar a un esclavo o rescatar a un prisionero pagando el precio, ¿ve? Entonces, si se paga el precio, entonces se rescataba tanto al esclavo o como al prisionero. Y redimir es también hacer que termine una obligación o que termine un dolor o que termine una situación molesta. Entonces, pone allí el diccionario el ejemplo que los presos redimen su condena trabajando en los talleres de la prisión. Redimir también significa librar, en especial librar a alguien de una obligación o de un castigo. Y nosotros vemos que nosotros fuimos librados del castigo, fuimos redimidos. Librar también dice que redimir es librar una posesión de la hipoteca o de una carga o volver a comprar algo que se había vendido. Y pues entonces Dios lo que hizo fue con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, redimirnos, nos redimió, nos redimió. Romanos 8:32, Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mire lo que hizo Dios. No escatimó ni a su propio Hijo. Yo no sé cuántos agarrarían a su propio Hijo y lo sacrificarían después de grande, porque antes que nazca, como no lo han visto, hay tantas mentes depravadas que son capaces de matar a sus hijos dentro del vientre, pues desalmados, porque eso es un asesinato, asesinar a aquel que confía plenamente en esa persona que le va a guardar, que le va a proteger, que le va a ayudar, y asesinarlo de forma tan cruel y vil. Pero cuando ya está grande, ¿quién sería capaz de dar a su hijo para hacer el rescate por otra persona? Y dice la Biblia que Dios entregó a su hijo por todos nosotros. Dios entregó a su Hijo por todos nosotros. Y primera de Pedro 1:18-21 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, para que vuestra fe, la tuya y la mía, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. ¿En quién debe poner usted su fe? ¿En quién debe tener usted su esperanza? En Dios, porque nosotros somos para Dios, servimos a Dios, amamos a Dios, porque Dios nos redimió, nos rescató por medio de ese cordero que entregó a morir en la cruz del Calvario. Dios, Dios, Dios y Dios. Por eso hago tanto el énfasis, porque usted no va a escuchar esto en otros lugares, sino que le van a hablar de Cristo, 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 Cristo o Jesús, 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 Jesús. Pero la Biblia habla de que Dios nos rescató por medio del Cordero que Él ofreció, que Él dio para nuestra redención. Y nuestra fe y esperanza deben estar puestas en Dios. Bueno, hay un versículo en el libro de Gálatas, capítulo 3:13, que habla, el apóstol Pablo, eh,
allí referente a el ser redimido y dice que el Señor Jesucristo nos redimió. Vamos allí un momentico, por favor, Gálatas 3:13, para que alguien no vaya a salir, hermano, pero la Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Usted y yo merecíamos la muerte y la muerte de cruz. Ahora, al el Señor Jesucristo tomar nuestro lugar, Él impidió que nosotros pasáramos por allí. Por la muerte de Él, entonces nosotros ya no tenemos que pasar por ese suplicio de morir en una cruz. Entonces nos redimió de la maldición, ¿ok? Que estaba escrita por la ley. Pero quien nos redimió de la paga del pecado fue Dios cuando proveyó el cordero que sería inmolado por nuestros pecados. Eh, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, donde iniciamos, eh, vemos que nosotros fuimos redimidos primero que nada para Dios y también fuimos redimidos para el cordero. No, ahí no hemos leído, perdón, el capítulo 14 versículos 3 y 4 de Apocalipsis. Y esto es porque nosotros servimos a Dios y pues el Cordero va a tener una función en el futuro, va a tener una función de apacentarnos. Apocalipsis 14, versículos 3 y 4 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Aquí aparece esta expresión, redimido de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es el único versículo que tiene esta expresión, por eso se lo quise traer para que de pronto si usted se topa con el versículo, pero el hermano no me dijo, no, aquí está ese versículo, para que no vaya a tener problema, hablando acerca de los 144,000 que están allá, que están alrededor, que fueron redimidos para Dios y para el Cordero, y que están junto con el Cordero, para donde vaya, están ellos, porque van a servir al Cordero. Y el Señor Jesucristo va a ejercer una función de pastorear luego que acaben los 1,000 años, luego que termine el periodo del milenio. El Señor Jesucristo va a seguir existiendo para algunas personas, el Señor Jesucristo va a desaparecer, incluso para algunos otros ya desapareció. Ese grupo de personas que dice que Dios ha actuado como Padre y después actuó como Hijo y que actualmente actúa como Espíritu Santo. Entonces esas personas no tienen ahorita a un hijo físicamente. Para ellos el Señor Jesucristo, esa manifestación desaparece, pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo seguirá existiendo y que va a hacer una función de pastorear. Apocalipsis 7, versículo 13 al 17. Apocalipsis 7, 13, 17. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche y en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Estas características que está describiendo acá nos ubican en el tiempo, porque mientras estemos acá en la tierra, vamos a sentir el calor del sol,
Y mientras haya sol, va a haber calor, va a haber sed, va a haber. Entonces dice, ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en el medio del trono, ¿qué va a hacer? Los pastoreará y los guiará a fuente de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y qué bueno que podamos ver en este versículo, incluso en aquel futuro, de que Dios no desaparece de la escena, así como Jesucristo tampoco desaparece. Dice que el Cordero los pastoreará y después dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, no me deje por fuera a Dios, por favor. No me deje por fuera a Dios, así como tampoco dejamos por fuera al Señor Jesucristo. Hablamos de Jesucristo, contamos de la cosa que hizo Jesucristo, pero le damos la gloria, el honor a Dios en el lugar donde le corresponde. El Señor Jesucristo cumplió un encargo. A Él se le encargó ser el portador del mensaje de salvación. A él se le encargó ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hechos 10:36 dice, Dios envió mensaje. ¿Qué hizo Dios? Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. ¿Por dónde? ¿Por quién? Dice, por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. De manera que se le encomendó llevar el mensaje, el evangelio de la paz, y Dios hizo este pronunciamiento, lo hizo por medio de Jesucristo. Además de todas aquellas cosas, pues nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo se le fue encargado o se le encargó que hiciera otras cosas. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19, Lucas 4, 18 y 19, usted va a encontrar más encargos para el Señor Jesucristo. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Este es un encargo para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Este es otro encargo, a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Ese es otro encargo. Y vista a los ciegos. Ese es otro encargo. A poner en libertad a los oprimidos. Otra tarea que se le encargó. A predicar el año agradable del Señor. A esa es otra tarea que se le encargó al Señor Jesucristo. Dios le encargó que hiciera todas estas cosas, dar buenas nuevas a los pobres, este, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los... Son encargos, son encargos que Dios le dio al Señor Jesucristo. Y usted va a encontrar que estando ya cerca la hora de la muerte del Señor Jesucristo, antes que fuese crucificado, hablando con el Padre en Juan capítulo 17, versículo 4, Juan 17, 4, dice que el Señor Jesucristo le dijo a Dios, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. ¿Se da cuenta que tuvo un encargo? He acabado la obra que me diste que hiciese. Se da cuenta de que no fue que al Señor Jesucristo se le ocurrió ir sanando gente, se le ocurrió, no, se le encargó que hiciera todas estas cosas. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y hasta el mismo momento, pues que antes de que, perdón, no el mismo momento, sino antes que fuese crucificado, él está dando ya por terminada la obra, aunque faltaba algo más. Por eso lo encontramos en la cruz, cuando ya un poquitico antes de morir, que él dice unas palabras muy conocidas, que es consumado
es, consumado es. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, dando a entender de que aún esa muerte que él estaba padeciendo allí estaba dentro de las cosas que se le habían encomendado. Pues él sabía que debía morir allí en la cruz del Calvario. Filipenses 2:8 nos recuerda de que lo que él hizo, ese encargo que él cumplió, eso que se le había asignado, lo hizo voluntariamente, lo hizo obedientemente. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, de manera que fue voluntario, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente porque a él se le encargó. Detrás de él estaba el Dios de la gloria que le había encargado hacer incluso morir en la cruz del Calvario. ¿De dónde salió todo esto? ¿Cómo fue que esto salió? Mire quién lo planificó. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios. ¿De dónde viene? Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? ¿Quién fue que nos reconcilió? Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, de esto ya hemos hablado en varias oportunidades y no voy a ahondar acá. Usted puede revisar las prédicas, que está allí grabado, donde explico que así como Dios en Abraham bendijo a las naciones de la tierra, del mismo modo Dios en Cristo está reconciliando al hombre con Dios. Y que no es que Dios estaba metido dentro de Jesucristo o que Dios era Jesucristo, sino que, vuelvo y repito, como Dios en Abraham bendijo a las naciones de la tierra, Dios en Cristo reconcilió al hombre consigo mismo. Quizás me desvié un poco del tema central, pero fue a propósito. Lo hice para que podamos ver cómo detrás de todo esto que ocurrió estuvo, está y siempre estará nuestro Padre Celestial, porque fue Dios quien nos compró, nos rescató, nos redimió para que seamos hijos suyos, para que seamos su posesión, su especial tesoro, para que entendamos que fuimos rescatados para Dios, que le pertenecemos a Dios. Y cerramos con este versículo que está en Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Hay gente que tiene varios dioses, pero para nosotros solo hay un Dios. Y ese Dios es el Padre. Hay otros que tienen por Dios a otra persona y no al Padre, pero para nosotros hay un Dios y ese Dios es el Padre. Pero fíjense lo que dice, del cual proceden todas las cosas, no algunas, dice todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Vuelvo y leo el pedacito. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él.
somos para ese Dios, de quien proceden todas las cosas. Además del Padre, hay un Señor, dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, a través del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjese que dice que nosotros somos por medio de Él, no dice que somos para Jesucristo, sino por medio de Jesucristo. Entonces es necesario que esto lo asimilemos muy bien para que podamos entender, entender muchos versículos que aún inquietan la mente de algunos, para que podamos entender incluso algunos cantos que hasta el sol de hoy cantamos, pero que es necesario que nos olvidemos de esos cantos, porque esos cantos fueron hechos con otra mentalidad, con otro pensamiento, con otra doctrina, y por eso choca con la doctrina. Y que es necesario que nos olvidemos de esos cantos, por muy bonitos que nos parezcan, pero que al chocar con la doctrina nos encontramos entonces cantando cosas que no son acorde a la Biblia, que no están conforme al plan que Dios estableció. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos siga ayudando. Yo sé que Dios está tratando con nosotros, yo sé que Dios está tratando con usted, y poco a poco nos va guiando, nos va llevando en el conocimiento de su palabra, y que cada día podamos crecer, que cada día podamos avanzar, que cada día podamos adquirir más conocimiento y poderlo poner por obra. Soberano Señor, gracias una vez más porque nos has dado la oportunidad de meditar en tu palabra, de ver allí en tu palabra las cosas que tú hiciste, cómo tú estabas detrás de todo lo que el Señor Jesucristo hizo, y que nada hizo el Señor Jesucristo por su propia cuenta, sino que tú así se lo indicaste. Ayúdanos a entender y comprender cada día más y más